Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, y si no es así, espero que escucharme ni que sea un ratito os alegre un poquito el día. Soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y victimización, estudiante de psicología y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profesional y humana, porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Sírvete un café, que empezamos. Hoy, para el episodio 6 del podcast, vamos a hablar del asesino de Green River. Es el primer caso que vamos a hacer fuera de lo que sería España, en concreto de Estados Unidos, y más adelante os explicaré el por qué, pero os doy una pista, y es que hoy vamos a hablar del body posing. Vamos a empezar con el caso. En 1982, la policía empezó a encontrar cadáveres de mujeres en los bosques cercanos a las orillas del río Green, que se encuentra al sur de Seattle. En concreto, estas mujeres habían sido violadas y posteriormente estranguladas hasta su muerte. La mayoría de las víctimas tenían entre 15 y 35 años, y casi todas, por no decir todas, ejercían la prostitución en la zona cerca de la Ruta 99. El caso tuvo tanta repercusión mediática que la policía no podía dar abasto y tuvo que pedir ayuda al FBI, el cual formó un grupo cuyo objetivo era investigar las muertes para atrapar al asesino. En concreto, este grupo tenía alrededor de unas 50 personas que lo formaban. Debido a la similitud que tenían las diferentes escenas donde se hallaba el cuerpo y el cuerpo en sí del modus operandi, se consideró desde un buen principio que la persona que estaba detrás de estos crímenes era una sola persona, es decir, fuera hombre o mujer, era solo una persona quien los cometía. En 1986, es decir, 4 años más tarde, los cuerpos, es decir, el número de cuerpos, superaban ya la veintena. El asesino parecía que salía impune de los crímenes y parecía que nunca nadie lo atraparía, porque realmente no existían pistas ni nada que pudiera dar como un poquito de indicios de quién podía ser. Durante este tiempo la policía estuvo interrogando a diferentes sospechosos, pero nada, todo daba a un camino sin salida. O eso pensaban, porque la policía interrogó a varios sospechosos y uno de ellos realmente era el autor del crimen. En concreto, el autor del crimen, de los crímenes, fue detenido en 2 ocasiones, en 1983 y en 1987. ¿Por qué fue detenido? Fue detenido porque su vehículo fue visto circulando por la Ruta 99 en busca de prostitutas, porque resulta que era un cliente habitual de la zona y había coincidencias en cuanto a las desapariciones y sus visitas en esa zona. Incluso las trabajadoras sexuales fueron quienes alertaron de su presencia y, en concreto, en una desaparición de una de ellas coincidió que el presunto autor se ausentó injustificadamente del trabajo. Por lo tanto, aunque ellos no lo sabían, sí que habían hablado con el autor, lo habían interrogado, pero lo habían tenido que descartar por falta de pruebas. Aún y así, en una de las detenciones, en concreto la de 1987, el autor fue sometido al polígrafo y además se consiguió una orden de registro de su casa, por lo cual fue registrada, pero no se encontró ningún indicio ni nada que lo pudieran vincular con los crímenes. Igualmente, en este caso, la policía fue muy inteligente y le tomó muestra de cabello, saliva y de las huellas dactilares. Pero al no existir más pruebas que los testigos y al influir bastante sus prejuicios en el sentido de que consideraban que el autor tenía un aspecto físico débil, es decir, medía poco más de 1,5 metros, pesaba 70 kilos, pues todos estos aspectos hacían pensar que no podía reducir, ni violar, ni mucho menos estrangular a ninguna mujer. Entonces, esta persona fue dejada en libertad. Hubo alguien, pero, que nunca descartó sus sospechas hacia este individuo, que era el sheriff Reichert, y que más tarde se confirmó que tenía razón.
Durante el periodo de 1982 a 1988, que es cuando se producen estas detenciones, que es cuando se producen todas estas muertes, los cuerpos iban apareciendo en mayor o menor cantidad dependiendo de la época en la que se encontraba el asesino. Es decir, había periodos más tranquilos donde los cuerpos pues, eran encontrados con bastante margen de diferencia y otros en los que podía haber incluso más de 2 cuerpos en la misma semana. Esto es lo que se conoce como periodo de enfriamiento, es decir, el periodo de enfriamiento consiste en el tiempo en que un criminal suspende, temporalmente obviamente, su actividad delictiva antes de volver a cometer otro crimen. Es decir, es el periodo que existe entre crimen y crimen y que puede ser más o menos largo dependiendo de cada uno de los casos. Este periodo de enfriamiento no implica en ningún caso que el criminal haya dejado de delinquir o de matar o de lo que sea, sino que es como una puesta en pausa, y esta puesta en pausa normalmente consiste en que el criminal recrea o revive el crimen anterior, es decir, la pausa se usa por parte del criminal para revivir o recrear el crimen anterior. Y una vez ha pasado este periodo de enfriamiento y ya no le sirve el recrear o revivir el crimen anterior, es cuando vuelve a delinquir. Normalmente estos periodos de enfriamiento se van acortando con el tiempo. Es decir, en un principio suele haber más periodo de enfriamiento, es decir, suele haber más tiempo entre crimen y crimen, y a medida que pasa el tiempo y el autor se confía o va desatando más esta necesidad de matar, pues el periodo se hace más corto. En este caso en concreto dependía muchísimo de, no se sabe bien, pero sí que es verdad que había épocas donde aparecían muchos cuerpos en poco tiempo y otras épocas donde aparecían más. Y más adelante yo tengo una teoría de por qué era así, que ya os la explicaré, pero de momento quedaros con este dato y qué es el periodo de enfriamiento. Vamos a proseguir. Durante más de 13 años, es decir, 13 años, siguieron apareciendo cadáveres de mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de que empezaron los primeros crímenes en 1982, pero 13 años después aún seguían apareciendo cadáveres y aún no se sabía quién había sido el autor. Estos cadáveres, como todos los anteriores, siempre aparecían cerca de las orillas del río Green, por eso se llama el asesino del río Green. Durante este periodo de tiempo se siguieron interrogando a más sospechosos, pero nunca hubo suerte. El caso llegó a tener tanta importancia tanto a nivel nacional como internacional que incluso Ted Bundy, que todos sabemos quién es, se interesó en él. Ted incluso se había obsesionado tanto con el caso que llegó a contactar con el sheriff Reichardt mediante carta. Tenemos que tener en cuenta que Ted había seguido el caso mediante los diarios que recibía en la cárcel donde se encontraba esperando pues, su muerte, ¿no? Es decir, estaba en el corredor de la muerte porque estaba condenado a pena de muerte. Y durante este tiempo pues estaba informándose de este caso y se obsesionó con él. Entonces él envió una carta al sheriff Reichardt ofreciéndole su ayuda para atrapar al asesino en vista de que pues había pasado mucho tiempo y aún no se sabía nada de quién podía ser. Y el sheriff Reichardt, como no tenía nada que perder y todavía no tenía ningún presunto autor ni nada, pues decidió aceptar su ayuda. Y tuvieron una reunión. En esta reunión, Bundy le dijo 3 cosas que eran muy importantes a destacar de la posible personalidad del asesino y que podrían ayudar a capturarlo. Primero dijo que el asesino se hacía pasar por un ciudadano común, es decir, alguien que parecía pues normal, ¿no? Y cualquier ciudadano que pasaba desapercibido y que no levantaba sospecha. En segundo lugar, dijo que el asesino seguramente estaba muy orgulloso de sus crímenes. Y es por eso pues, que seguramente pues, volvía a las escenas del crimen, las recreaba, etc. Y finalmente dijo que seguramente el asesino cada X tiempo debía visitar los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas para revivir la emoción que le ofrecían sus crímenes. Ted Bundy tenía toda la razón del mundo en estos 3 aspectos. El asesino, durante el juicio,
manifestó que había ido incluso con uno de sus hijos a los escenarios del crimen. Obviamente este no sabía nada de los crímenes, pero no solo iba a los sitios donde había cometido los crímenes, sino que además también había llegado a ir con miembros de su familia como su hijo. Pasado más tiempo todavía, en 2001, ahora nos situamos, por lo tanto, primer crimen en 1982 y ahora nos encontramos en 2001, casi 20 años después. Pues en 2001 es cuando se empezó a usar por primera vez el ADN como prueba en Estados Unidos. Debido a que habían pasado casi 20 años y aún no se había encontrado el asesino ni se tenía indicios de quién podía ser, se decidió utilizar esta nueva tecnología para intentar descubrir quién estaba detrás de todo esto o, si más no, tener algún indicio, una prueba, algo que les permitiera seguir con la investigación. De este modo, se comparó las muestras de los sospechosos a los cuales habían interrogado con las diferentes evidencias que tenían y que se habían recogido de los cuerpos de las víctimas. Y gracias a estas evidencias y a restos de semen encontrados en las diferentes mujeres, pudieron finalmente en 2001 descubrir al asesino, que se llamaba Gary Ridgway, el cual le habían tomado muestras en su interrogatorio que le hicieron en 1987. Por lo tanto, ya tenemos, después de casi 20 años, el autor de todos estos crímenes, Gary Ridgway. Pero, ¿quién es Gary Ridgway? Vamos a hablar un poco de su historia. Gary nació en Salt Lake City, la capital de Utah, de Estados Unidos, el 18 de febrero de 1949. Fue el segundo hijo de Mary Rita Steinman y Thomas Newton. El padre, Thomas, era un conductor de autobús, el cual tenía un odio profundo a las prostitutas e incluso llegó a insultarlas y hablar mal de ellas en presencia de Gary. Su madre, por otro lado, Mary, era ama de casa y vendedora. Al parecer, Mary era una madre muy estricta que dominaba a sus hijos. Gary tenía 2 hermanos más, es decir, en total eran 3. Y los maltrataba tanto física como psicológicamente. Especialmente, Mary se desquitaba con Gary porque Gary, hasta edad bastante avanzada, se hizo pis en la cama y esto le generó en Gary pánico incontrolable. Su infancia no fue para nada feliz, obviamente, y según sus propias palabras y declaraciones, lo que hacía para desquitarse un poco de toda esta situación era matar pájaros con una escopeta de aire comprimido, para posteriormente empezar a maltratar y matar animales como gatos y perros. Incluso cuando tenía 14 años, trató de atacar a un vecino de 6 con un cuchillo. Por suerte, ese niño pudo escapar, no hubo heridos. Y Gary, en este caso, no le pasó nada, simplemente su madre tuvo que pedir disculpas por su comportamiento y supongo que después hubo algún tipo de maltrato, pero no le pasó nada a nivel policial ni oficial. Pero sí que es verdad que durante este periodo, un poquito más tarde, Gary apuñaló a un compañero del colegio solo para ver cómo se sentía matar a alguien. Aún así, no se hizo nada al respecto y su vida continuó como siempre. En el ámbito académico, a Gary no le fue mucho mejor. No conseguía prestar atención, no tenía amigos y todo era porque sus compañeros desconfiaban de él al verlo pues, como una persona extraña y muy solitaria. Aún y su situación particular en su casa y lo mal que le iba en el mundo académico, consiguió finalizar la secundaria a los 20 años y se casó con la única compañera del colegio que le hablaba, Claudia Barrows. Ese matrimonio por eso no duró. Básicamente duró 1 año. Posteriormente del divorcio, Gary se enlistó en la Marina, donde estaría 2 años, pasando 1 año en Vietnam. Cuando volvió, todo el mundo declaraba pues, que era una persona mucho más sociable, más tranquila. Al parecer, pues sus arranques violentos habían desaparecido. Incluso se planteó ser agente de policía, pero lo rechazaron. Así que tuvo que empezar pues, a buscar trabajo y finalmente acabó trabajando en una fábrica de camiones haciendo chapa y pintura. Al mismo tiempo que empezó a trabajar en esta fábrica, Gary empezó a asistir a la iglesia pentecostal. Hasta tal punto que llegó a convertirse en un miembro muy activo, llegando a ir puerta por puerta durante horas para dar el mensaje del Señor.
En esta iglesia fue donde conoció a su segunda mujer, Marcia Winslow, con quien tuvo su primer y único hijo, Matthew. En este momento, Gary tiene 24 años y aún no había matado, es decir, no había cometido ningún asesinato a ninguna persona. Recordemos que él ya había experimentado lo que era matar a gatos y perros, entre otros. Los 9 años siguientes, es decir, de los 24 hasta los 33, Gary se centró mucho en su trabajo, su hogar y obviamente la iglesia. Pero cuando tenía 33 años, su fuerte deseo sexual le llevó a buscar prostitutas para calmar sus ansias, ya que su mujer en ese momento, que era Marcia, declaró que era una persona muy activa sexualmente y que ella no podía seguirle el ritmo. Después de empezar con 33 a buscar saciar su deseo sexual con estas prostitutas, Gary fue detenido en 1980 por presuntamente haber estrangulado a una prostituta, pero al final el caso no llegó a ningún sitio porque él declaró que la prostituta lo había mordido primero, entonces fue como acto de defensa. En 1982, es decir, 2 años después y cuando empezaron a haber las primeras muertes, Gary fue multado por la policía por estar manteniendo relaciones sexuales en un lugar público. En concreto, estaba con una prostituta dentro de su vehículo en la zona de Green River, donde 2 años más tarde se encontraría un cuerpo. Se cree que la carrera criminal de Gary se inició poco después de esta detención, es decir, de esta multa que le pusieron por estar manteniendo relaciones en lugar público. Y de hecho se considera que su primera víctima fue una chica de 16 años que desapareció en julio de 1982, después de que esta chica, que estaba en una casa de acogida, se hubiese ido de esta. Su cuerpo fue hallado una semana después cerca de Green River. Un año después, en 1983, Gary fue detenido otra vez e interrogado por la desaparición de una prostituta, la cual varios testigos informaron que la habían visto subirse al camión de este poco antes de desaparecer. Gary, como era de esperar, negó toda implicación en la desaparición y en 1984 pasó de forma favorable la prueba del polígrafo, haciendo que se quitaran todas las acusaciones. De nuevo, en 1987, Gary fue detenido e interrogado por parte de los agentes y como aún se tenían sospechas activas sobre él, se obtuvo una orden de registro para registrar su casa y su lugar de trabajo, en busca de pruebas, pero por mala suerte no se encontró ningún objeto ni nada que pudo conectar a Gary a los crímenes. De este modo, fue dejado en libertad. Se cree que desde el 1982 al 1984, Gary secuestró, violó y mató a más de 40 mujeres, aunque recordemos que realmente hasta 1987 aproximadamente solo se habían encontrado 20 cuerpos. Y también se considera que Gary cometió su último crimen en 1998. Como ya hemos dicho al principio, casi 20 años después, es decir, en 2001, y gracias a las muestras y las pruebas de ADN que se han mencionado, se encontró el autor de todos estos crímenes, que era Gary. De este modo, el 30 de noviembre de 2001, Gary fue detenido, acusado de violar y asesinar a 4 mujeres, en concreto a Marcia Chapman, Cynthia Hinds, Opal Mills y Carol Christensen. En sus cuerpos se habían encontrado restos de semen de Gary. Poco tiempo después, a estas 4 acusaciones se le sumaron 3 más, en concreto las de Wendy Caulfield, Deborah Bonner y Deborah Stess, en las cuales había encontrado manchas de pintura que coincidían con la pintura que Gary usaba para pintar los camiones en el sitio donde trabajaba. Durante los meses siguientes, Gary llegó a confesar diferentes lugares donde habría dejado los cuerpos de otras 41 víctimas, es decir, se le acusó de 7, pero él llegó a confesar 41 más, haciendo que cuando llegara el momento de celebrar el juicio, fuera acusado de un total de 48 violaciones seguidas de muerte por estrangulación. Finalmente, en 2003, y delante del tribunal, es decir, cuando se iba a realizar el juicio oral, Gary confesó todos los crímenes, informando de todos los lugares exactos donde estaban todos los cadáveres para así poder evitar la pena de muerte, es decir, hizo como una especie de pacto.
De este modo, la policía pudo encontrar cadáveres o restos de estos, porque habían pasado mucho tiempo, que hicieron que la suma de víctimas subiera a 49. De este modo, el juez condenó a Gary a 49 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de reducción o libertad condicional. De este modo, y desde el 2003, Gary se encuentra cumpliendo condena en la cárcel del estado de Washington, porque sí, Gary sigue vivo. Vamos a analizar de forma un poquito más profunda el caso de Gary o el asesino de Green River. ¿Cuál era su modus operandi? Normalmente lo que hacía Gary era coger su coche, circular por la ruta 99 y ahí buscaba prostitutas. Una vez las convencía y las subía a su vehículo, las llevaba a un lugar apartado, las violaba y posteriormente las estrangulaba. Algunas veces incluso volvió donde estaban los cuerpos para practicar la necrofilia, es decir, tener relaciones sexuales con los cuerpos y observar también cómo se descomponían. ¿Qué hacía posteriormente? Pues lo que hacía Gary era colocar los cuerpos en diferentes zonas del bosque que había cerca del río Green, pero no siempre del mismo modo, es decir, en algunas ocasiones los enterraba, en otras los ocultaba entre arbustos, o en otras simplemente pues los dejaba tirados por ahí. En el momento del juicio, Gary, como sabemos, había sido acusado de 4 violaciones y posteriormente estrangulaciones que llegaron a la muerte, luego se añadieron 3 más, es decir, fueron 7, y finalmente, gracias a sus confesiones y a los restos encontrados, se le acabó condenando por 49 muertes. Vamos a profundizar todavía un poco más. ¿Por qué Gary hacía lo que hacía? Sabemos su modus operandi, que ahora explicaré un poquito más, pero ¿por qué él hacía todo lo que estaba haciendo? ¿Cuál era su motivación? Según ha manifestado Gary en diversas declaraciones, quería matar a tantas prostitutas como pudiera, porque las percibía como vulnerables, al considerar que era muy poco probable que nadie pues las echara de menos y por lo tanto denunciara su desaparición. Y también porque odiaba a la mayoría de ellas. Aún así, en diversas declaraciones confesó que su objetivo máximo era el de matar, pero que se centró en este colectivo porque creía que era mucho más difícil que alguien pues las echara de menos, denunciara sus desapariciones, es decir, las consideraba un colectivo más vulnerable y al cual pues le era más fácil de poder acceder y poder cometer todos estos actos tan atroces. También confesó que lo que hacía era ir acumulando cuerpos en una zona, es decir, no solo buscaba prostitutas, las insistía y las convencía para que subieran al coche, para luego llevarlas a algún sitio, violarlas y posteriormente estrangularlas, sino que también lo que iba haciendo era acumular cuerpos en diversas zonas, es decir, acumulaba X número de cuerpos en una zona, generando pues un gran grupo de cadáveres, y cuando consideraba que esa zona ya estaba completa, creaba un nuevo grupo de cuerpos en otro sitio. Así, por un lado, pues podía evitar ser pillado cuando iba a mantener relaciones con los cuerpos y cuando pues los encontraran, pero además también confesó que los tenía en su mente perturbadora organizados de esta forma porque así no perdía de vista a todas las mujeres que había matado. Aquí quiero un poquito conectar con lo que he mencionado al principio de Ted Bundy. Recordar que Ted Bundy dijo 3 cosas importantes para saber quién era el autor de todos estos crímenes. La primera es que era una persona normal, es decir, que tú la veías y no levantaba ningún tipo de sospecha. La segunda era que seguramente estaba muy orgulloso de todos sus crímenes. Y la tercera era que probablemente fuera al lugar de los crímenes para revivirlos y volver a experimentar todas esas emociones que en el momento de cometerlos pues sintió y que le daban satisfacción. Pues él tenía razón, es decir, Gary organizaba los cuerpos e iba a verlos para pues rememorar todo lo que había hecho, revivir todas esas emociones, para no perder de vista a todas las mujeres que había violado y matado, y también en muchas ocasiones practicó la necrofilia y realizó otros actos que voy a mencionar un poquitito más adelante, pero que, bueno, hacían que reviviera todo eso. Y esto también se conecta un poco con el periodo de enfriamiento. Se cree, o yo considero que se cree,
que cuando estaba generando este grupo de cadáveres era cuando más crímenes cometía. Y luego, cuando ya tenía este grupo de cadáveres completo, era cuando revivía todas pues, estas emociones, practicaba necrofilia, los veía descomponerse, etc. De forma que pues vivía este periodo de enfriamiento, es decir, como iba a revivir los crímenes, pues vivía este periodo de enfriamiento en el que no cometía ningún crimen o tardaba mucho en volver a violar y matar, porque revivía todo gracias a este grupo de cadáveres. Y cuando ya lo tenía lleno y tenía que volver a empezar en otra zona por miedo pues a que lo pillaran o lo que fuera, era cuando volvía a matar de forma muy seguida para volver a tener este grupo de cadáveres. Lamentablemente, nunca se podrá saber del todo cierto el número de víctimas de Gary. Recordemos, él está condenado por 49, por la cual tiene 49 cadenas perpetuas, pero se cree que el número de víctimas de Gary es superior a los 70 y que podría llegar a rozar las 100. Esto es una barbaridad. Este caso es muy duro, pero quería hacerlo porque considero que hay cosas muy importantes como el tema del periodo del enfriamiento, de cómo se gestionó todo, porque recordemos que Gary fue detenido 2 ocasiones, pero en ninguna de las 2 pues se le acusó. Sí que es verdad que no había muchísimas pruebas, pero bueno, había muchos indicios, entonces se podría haber perseguido esta investigación. Entonces creía que era importante, pues por un lado para analizar un poquito este perfil, ver este tipo de psicópata, pero por otro lado también pues ver un poquito la justicia, ¿no? Que a veces, sea porque le faltan recursos o sea por lo que sea, pues no actúa como debería o no llega hasta donde debería para resolver e impedir todos estos crímenes que yo creo que se habrían podido evitar la gran mayoría de ellos. Pero más concretamente, el episodio de hoy lo he elegido porque en el último episodio, es decir, en el episodio anterior, hice el episodio de la historia interactiva que se llamaba La Banda Roja. En esta historia se habla de la colocación de los cuerpos y os quiero explicar un poco qué es esto y ubicarlo dentro de lo que sería la historia de Gary. El body posing, que es como se llama, es cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una extensión de la escena del crimen, es decir, el autor coloca a la víctima de una forma intencionada y puede tener uno o varios significados. ¿Cuáles suelen ser? Pues normalmente suele ser o un mensaje tanto para la policía como alguien en concreto, un ritual pues para satisfacer sus propias necesidades, como por ejemplo recrear una fantasía personal, y por último, como un acto íntimo para el agresor, es decir, algo que significa algo personal para el autor. El resto quizás no lo ven o no lo interpretan como tal o consideran que no tiene ningún sentido, pero para el autor sí lo tiene. Dentro de lo que sería el body posing, no solo hay el hecho de colocar el cuerpo de una forma determinada o exhibido de forma expresa, sino que se incluyen todos los actos que hemos mencionado en el caso de Gary, que son mutilaciones post-mortem, actos de necrofilia, objetos en cadáveres o alrededor, etc. En concreto, este dato me lo he guardado hasta el final porque, aparte de que es perturbador y había más datos de este estilo, pero considero que tampoco es necesario ponernos muy a fondo con ello, una de las víctimas de Gary apareció con un pez colocado en el cuello y otro pez en el pecho izquierdo. Además, tenía introducida una botella en la vagina y también, como se ha mencionado anteriormente, pues estos cuerpos, en este caso el cuerpo de esta chica también, pues se encontraban en grupos de más cadáveres pues para revivir esos crímenes y abusar de estos cadáveres. Es decir, no solo abusaba de ellas en vida y las estrangulaba hasta matarlas, no solo las agrupaba, sino que además luego cometía actos tan atroces pues como colocarles peces, introducirles botella en diferentes orificios, entre muchos otros actos. En este caso más en concreto, es decir, en el de Gary, estaríamos hablando de lo que sería el sexual posing, que es un tipo de body posing, es decir, un tipo de forma de colocar el cuerpo, pero más en el ámbito sexual, digamos. Básicamente, consiste en colocar intencionadamente el cuerpo de la víctima de forma sexual, total o parcialmente desnudo y exhibiendo pechos, nalgas, genitales, como es el caso de esta víctima que os comento, que apareció pues con todos estos indicios.
Lo dicho, este caso lo he hecho por eso, para hablar un poquito del body posing, para hablar un poco de lo vulnerables que son el colectivo de las prostitutas realmente, porque creo que muchas de estas muertes se podrían haber evitado, pero no se les hizo, creo que el caso que se debería, porque no tenemos todos los datos, no tenemos toda la información. Obviamente nos tenemos que encontrar muchas veces en la situación para poder juzgar la actuación policial, pero creo que aquí realmente sí que es verdad que se podría haber evitado bastantes de las muertes, porque no se sabe el número, pero se cree que puede llegar a ser más de 100 víctimas. Entonces, bueno, creo que aquí fallaron bastantes elementos. Y por otro lado, pues me interesaba este caso por esto, para hablar un poquito del tema del periodo del enfriamiento y para hablar un poco del body posing, porque en el episodio de la banda roja aparece el body posing y quería que tuvierais un poquito de contexto de qué es esto y en qué consiste, porque va a ser muy relevante para la continuación de esa historia. Dicho esto, en principio esto sería todo por hoy. Había bastantes más datos, ya os digo, pero muchos eran perturbadores, eran muchísimos nombres, muchísimos datos. No he considerado que fuera necesario tampoco poner tanta información, ni tampoco traer a la luz tantos detalles perturbadores, pero quiero que reflexionéis un poco, quiero que me digáis qué opináis, qué creéis de todo lo que Gary comentó en cuanto a sus motivos, en cuanto a todo lo que declaró. También quiero que me digáis si vosotros realmente consideráis que pudo llegar a haber matado a más de 100 mujeres. Entonces yo creo que podría haber matado a más mujeres. No tengo duda de ello, de hecho, porque considero pues que al final pasaron tantos años que vete a saber tú dónde estaban, él no lo quiso mencionar o lo que fuera, entonces fue más difícil de poder averiguar si había más muertes o no. Lo importante es que gracias a la tecnología del ADN pues se pudo identificar al autor y por fin las familias pues pudieron descansar, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que cuando te pasa algo así no descansas nunca. Pero bueno, se pudo identificar al autor, pero sí que es verdad que hubo muchos fallos. Me gustaría que me explicarais un poquito vosotros qué opináis. Si creéis que la justicia y el sistema policial falló, no falló, si realmente este tipo de colectivo pues es vulnerable o no. Si se podría haber actuado de forma diferente, si se podía haber prevenido este tipo de conductas de Gary, porque recordemos que hasta los 33 años lo empezó a matar. Entonces, si creéis que se pudo haber hecho algo, si creéis pues, que su infancia le pudo marcar, si realmente él ya tenía este problema y solo necesitó algún indicio para explotarlo, no sé, quiero que me expliquéis un poquito qué opináis. Creo que es un caso, creo que es uno de los mayores casos a nivel mundial que se conocen actualmente en cuanto a número de víctimas, los años que estuvo cometiendo estos crímenes y todo. Entonces creo que es un poquito importante, pero no todo el mundo lo conoce, entonces por eso también quise hacerlo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo, espero que me sigáis en Spotify, Instagram, YouTube, Twitter, donde queráis, que me deis vuestra opinión. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanitas para el siguiente caso o para hablar de algún que otro tema, porque me gustaría también pues hablar de temas y generar un poquito de debate. Ya lo veremos, será sorpresa hasta entonces, pero bueno, espero que os haya gustado mucho y nada, hablamos dentro de 2 semanitas, que vaya muy bien, un besito y adiós.